Bienvenidos a Musar, Centro de Estudios Bíblicos, un espacio online dedicado a profundizar en los principios de la verdad presente, colaborando con Dios en la predicación del Evangelio eterno, en las últimas horas de la historia. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un pueblo que se prepara para el pronto regreso de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este curso de hermenéutica bíblica de esta escuela de capacitación Musar. Soy el pastor Daniel Miranda y tengo el privilegio de dictar este curso, estar con ustedes por 10 lecciones, en donde vamos a estar aprendiendo principios para poder entender las Sagradas Escrituras. Este curso se centra en presentar herramientas fundamentales de hermenéutica, y ya veremos qué es eso, que buscan facilitar a los estudiantes el estudio de la palabra, lo cual los llevará a tener un conocimiento más profundo de Dios, de las Escrituras, y va a tener un impacto en su vida personal con Cristo. Serán 10 clases las que vamos a tener, y entre las clases vamos a hablar. La clase de hoy es la preparación para el estudio de la Biblia. También vamos a estudiar el método inductivo de la Biblia. Vamos a tener 3 clases. Cómo interpretar también los libros poéticos, como los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Job. Vamos a ver también principios para la interpretación de tipología bíblica. También vamos a centrarnos en nuestras últimas 3 clases en temas proféticos, cómo entender los libros proféticos y el santuario como una herramienta macrohermenéutica de las Sagradas Escrituras. Así que, como pueden ver, es un curso, aunque es corto, es bien comprensivo. Vamos a manejar muchos temas que esperamos al final de este curso usted pueda usar en su estudio personal de las Sagradas Escrituras. Si usted es pastor, anciano, laico, misionero, este curso es para ti, pues te va a dar las herramientas que necesitas para tu ministerio. Antes de comenzar, entonces, quiero invitarles a que donde quiera que te encuentres, me acompañes inclinando tu rostro para orar. Querido Señor y Padre bueno, estamos comenzando este maravilloso curso de hermenéutica bíblica. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Es un curso importantísimo, pues sabemos, Señor, que la Biblia es la base de todo conocimiento, es nuestra única regla de fe y práctica, y por eso debemos saber cómo estudiarla, cómo entenderla. Ahora, Señor, al comenzar, guía mi mente y mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como dijimos, este es el curso de hermenéutica bíblica. La clase de hoy es la clase número 1, la que vamos a tocar. Preparación para el estudio de la Biblia. Para mí esta clase quizá es la clase más importante de todas, porque normalmente nosotros queremos que nos den métodos, tips, herramientas, pero aunque eso es útil, así tengamos las herramientas correctas, así tengamos los métodos correctos, si no nos preparamos como debiéramos para estudiar la Biblia, si no entendemos la importancia de la preparación espiritual, nosotros simplemente vamos a fracasar en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Algunos conceptos que queremos tener en cuenta al iniciar este curso es la hermenéutica. Dijimos que el curso se llama hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica simplemente es la ciencia de interpretar correctamente, en este caso la Biblia, usando los métodos establecidos por Dios, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Esta palabra viene del verbo griego hermeneo, que significa interpretar, y tiene sus orígenes en la mitología griega, la palabra, no el método, sino la palabra. Hermes, que se conocía o se creía que era el dios del lenguaje. De hecho, si usted lee ahí en Hechos, que no lo vamos a leer ahora, 14 versículos del 11 al 15, a Pablo, como era el que más hablaba, diferencia de Bernabé,
pues los griegos le llamaban a él Hermes. Ahora, si usted lo lee en su Biblia, en español dice Mercurio, pero en realidad en el griego usted va a ver que era Hermes la palabra allí. Es interesante, a Pablo le llamaron Hermes porque él era el que interpretaba la palabra de Dios en sus viajes misioneros. Lo vieron a él como el Dios del lenguaje. Muy bien. Ahora, otro término que vamos a usar mucho en este curso es exégesis. Exégesis, quizá tú lo has escuchado. ¿Qué es exégesis? Exégesis busca responder una pregunta básica. ¿Cuál es el significado original del texto bíblico? Cuando uno va al seminario, uno hace exégesis en el idioma original. No lo vamos a hacer aquí porque este curso es para laicos, pero lo vamos a hacer con el texto, en este caso de la lengua española. ¿Okay? Eso es importante porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y queremos ir al significado que el texto tiene hoy para nosotros, que esa es la hermenéutica. ¿Cuál es el significado del texto hoy? Pero se nos olvida que es que los autores bíblicos, ellos escribieron también para su contexto inmediato. Entonces la exégesis busca descifrar el significado original del texto bíblico. Por lo contrario, eisegesis, eso es lo que queremos evitar cuando estudiamos la Biblia, es el significado que yo pienso que tiene el texto bíblico. Es decir, es cuando nosotros vamos a la Biblia con una idea preconcebida. Entonces, por ejemplo, si me gusta el vino, yo voy a la Biblia con la idea de que me gusta el vino y quiero buscar textos que apoyen mi práctica. Eso es eisegesis. Torcer la Biblia para que se acomode a mis ideas. La exégesis, yo voy a la Biblia y yo educo mis preconceptos basado en lo que dice la palabra de Dios. Y hermenéutica es la aplicación del texto o la interpretación del texto para nosotros hoy. Ahora, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué estudiar la Biblia? Estos 3 pasos los vamos a estar utilizando aquí en el método inductivo de la palabra de Dios. Son 3 pasos importantes al momento de estudiar la Biblia, cualquier libro que estudies. La observación, la interpretación y la aplicación. Ahora, la observación. ¿Qué tiene que ver con la observación? ¿Qué es la observación? En la observación queremos conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a observar el texto. Aquí no nos vamos a preocupar todavía por lo que significan algunas palabras, nada de eso. Queremos conocer el texto. ¿Qué dice? La interpretación, que es lo que sigue, es lo que significa el texto ahora. La aplicación responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Ok? La palabra de Dios para vivir lo que dice. ¿Qué debo hacer? Entonces, esos son los 3 pasos básicos. Igual vamos a volver a esto en breve. Bien, vamos a ahondar más en esto en la segunda clase, donde entremos de lleno al método inductivo. Ahora, el propósito fundamental de la hermenéutica es conocer a Dios y obedecer la santa palabra de Dios. Si usted va a la Biblia solamente por tener conocimiento de las Escrituras o tener la mente llena de información, ese no es el propósito principal. Si tú vas a la Biblia solamente para eso, pues vas a estar leyendo la Biblia como leemos cualquier otro libro. Sí, la Biblia tiene mucho de eso, pero el objetivo principal de leer la palabra de Dios es conocer a Dios, es obedecer su santa palabra. No es el mero conocimiento de las Escrituras. Leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, pero vivirla es excelente. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿por qué es importante la hermenéutica? ¿Por qué necesitamos esto? Saben, cuando yo comencé a estudiar las Escrituras, yo escuché de todo esto, de la hermenéutica. Al principio no estaba muy convencido de la necesidad de un método de estudiar la Biblia. Pues para mí, si yo me ascribía a un método en particular, estaba condicionando mi mente a los métodos que los hombres han inventado para leer la Biblia.
ese peligro siempre va a existir si se enseña el método incorrecto. Pero a su vez, vemos que la Biblia, como cualquier otro libro, ahora yo diría más que otros libros, la Biblia es la revelación de Dios. Dios es el creador de las ciencias y hay métodos para entender las ciencias. Dios es el creador de la matemática, hay métodos para entender la matemática, hay reglas, hay principios matemáticos. Lo mismo con la medicina, lo mismo con la biología. ¿Por qué entonces no con las Sagradas Escrituras? Hay métodos también para entenderla. En Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, la Biblia nos dice, Proverbios 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Miren que existe el peligro de añadir a las palabras. Y por eso, propósito de este estudio es que nosotros podamos disciplinar la mente para ceñirnos a lo que dice el texto. Ahora yo sé que muchas veces dos personas pueden estar estudiando la Biblia, pero llegan a conclusiones distintas. Y a medida que avancemos en este curso vamos a ver por qué pasa eso. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice acá. Porque las escrituras pueden ser interpretadas erróneamente. Una interpretación errada puede llevar a herejías destructivas y por lo tanto a malas prácticas. En el siglo V a.C., en el periodo de Nehemías, ya era necesario interpretar las escrituras. Recuerden, el pueblo había estado en Babilonia por muchos años, habían regresado, estaban perdiendo incluso el conocimiento de la lengua hebrea. Esdras y Nehemías están trabajando en una reforma profunda en el pueblo de Dios, pero algunos, por su desconocimiento del idioma y también de las escrituras, pues era necesario que ellos las interpretaran a medida que la leían. Y me causa mucha curiosidad este versículo en Nehemías capítulo 8, versículo 8, donde dice, leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Nótese que aún ya en el Antiguo Testamento, en este periodo, habían maneras de explicar, era necesario explicar las Sagradas Escrituras para que lo entendieran. Me gusta también aquí, donde dice, no solamente eso, sino que leían claramente el libro de la ley, explicaban su sentido. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este curso. En los tiempos de Jesús, ya habían errores de interpretación. Usted puede ver a Jesús muchas veces interactuando con los líderes de aquel entonces. Erráis, Jesús muchas veces le decía, no entendiendo las escrituras ni el poder de ellas. Hoy mismo nosotros tenemos muchos errores. La razón por la cual, de hecho, hay tantas iglesias es porque hay tantas maneras de interpretar la Biblia. Cada iglesia se concentra en una manera de interpretar la Biblia. Por eso, el apóstol Pablo nos insta a ser siervos que usen bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, o como dice la Nueva Versión Internacional, que interpreta rectamente la palabra de verdad en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Otra razón. Así como se puede usar bien la palabra, también se puede usar mal. El apóstol Pedro reconoce que en su tiempo había personas que abiertamente torcían las escrituras. Y ahí en 2 de Pedro 3:16, él está haciendo alusión a los escritos de Pablo. Reconoce que son difíciles de entender, pero no culpa a Pablo por la complejidad del texto, sino a los indoctos que tuercen las escrituras para su propia conveniencia y destrucción. Así que tanto la iglesia en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento tuvieron que lidiar con el desafío de la interpretación bíblica. Ya habían falsos maestros, aún mientras los apóstoles estaban vivos, que estaban torciendo las escrituras y los apóstoles tuvieron que reprender a estos maestros, tuvieron que hacerle frente a estos desafíos porque la pureza del evangelio estaba en juego.
En Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, vemos cómo los apóstoles, Pedro aquí incluido, instan a persistir y a enfocarse en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a ver la oración acá, importante en el estudio de la palabra. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? Miren lo que dice acá esta cita del Espíritu de Profecía, Mensajes para los Jóvenes, página 130. Quienes no tengan más que una comprensión superficial de la verdad, no podrán exponer claramente las Escrituras ni dar razones concretas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no necesitan avergonzarse. Nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no ha de predicar desde el púlpito sagrado. No saben lo que Dios puede requerir de ustedes. Me encanta esta cita porque si usted ha entrado a este curso y está viendo este curso y usted dirá, bueno, no estoy seguro si debería continuar, voy a probar esta primera clase si me gusta, pero en realidad lo mío no es predicar, lo mío es otra cosa. Pues quiero que sepas que Dios sí desea que tú aprendas. Aunque no seas llamado a predicar desde el púlpito, no sabe, dice acá lo que Dios puede requerir de ustedes. Si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, sea que seamos pastores o no, todos necesitamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Saben el problema que tenemos hoy en la iglesia? Es que hay mucho analfabetismo bíblico. Y ahora como hay muchos recursos en YouTube, muchos videos, o la gente tiene menos tiempo, pues nosotros preferimos colocar un video y escuchar lo que otra persona tiene que decir en cuanto a la Biblia. Eso para nosotros es más fácil. Pero ir y yo personalmente dedicarle tiempo a la Biblia, estamos adquiriendo un hábito de ociosidad al momento de estudiar la Biblia. Pero debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes. Cuando yo iba a comenzar mi estudio de la palabra, esta cita me llenó de mucha esperanza, mucho ánimo, porque si ustedes como pueden imaginarse, dentro de nuestra iglesia hay mucho material. Al principio yo me sentía, bueno, pero ¿qué más hay para descubrir? Ya parece como que ya se ha estudiado todo. Ya todo ha salido a la luz. Pero Ellen White dice aquí, hay vetas de verdad que aún quedan por descubrir. Una veta, si usted está familiarizado con ese término, se usa mucho en minería, por ejemplo, que son capas de tierra. Una veta aquí cuando se está extrayendo el oro o lo que se está extrayendo. Ellen White dice, hay vetas de verdad que aún quedan por descubrir. Pero para llegar a esas vetas hay que cavar profundo. Una lectura superficial de la Biblia no va a servir para sacar esas vetas de verdad. Ahora, una palabra de advertencia en cuanto a nueva luz. La nueva luz, y Dios tiene más luz para dar a su pueblo, pero esa nueva luz nunca va a contradecir la luz que ya se ha dado. No hay tal cosa como que la nueva luz que Dios revele va contrario a lo de antes. Así que necesitamos seguir avanzando. Sí, los pioneros, aún la sierva del Señor, ellos escribieron sobre muchos temas y nos dejaron una buena base, pero nosotros debemos avanzar, seguir adelante en la comprensión. Hubo detalles y cosas que ellos nunca tocaron o mencionaron y nosotros debemos seguir avanzando en eso. Ahora bien, cuando nosotros vamos a las Escrituras, estos textos por falta de tiempo no los vamos a leer, pero usted va a quedar con este material y quiero que usted lea esto por su propia cuenta. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Qué este curso? Para conocer a Dios. Como dijimos, ese es el propósito principal. El conocimiento de Dios. No el conocimiento de información nada más, el conocimiento de Dios. Primera de Juan 4:8 presenta a Dios como amor. Y nosotros aprendemos de su amor en las Sagradas Escrituras. Conocer su carácter. A su vez, estudiamos la Biblia porque queremos comprender el plan de la salvación y conocer a Jesucristo. El personaje principal de toda la Biblia es Jesús. De hecho, ese es el método o
el método o la herramienta principal para entender la Biblia. Si nosotros no vemos a Jesús en la Biblia, algo nos está faltando. En cada historia, en cada profecía, en cada símbolo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Cristo es el centro de las Escrituras. Jesús dijo en Juan 5:39, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús en ese texto, cuando uno lo lee, como dice en el original, Jesús está diciendo allí que la gente en su tiempo leía la Biblia, los líderes de la iglesia leían las Escrituras, porque creían que en el conocimiento en sí de las Escrituras se hallarían vida eterna. Pero Jesús dice, no, la letra de las Escrituras es letra muerta si no revelan a Jesucristo, si no me revelan a mí. Entonces, de nada me sirve yo estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis y quedarme con las fechas y los símbolos y las bestias si yo no veo allí a Jesús. Es letra muerta. ¿Bien? ¿Para qué más estudiamos la Biblia? Para el crecimiento y la madurez espiritual. Si queremos ser personas espirituales. De hecho, aquí hay una de las principales razones por la cual hay tanta falta de espiritualidad en la iglesia. Y como pastor, me duele decir esto, pero la mayoría de miembros no estudian la Biblia. Y lo que ellos le llaman estudiar la Biblia es quizá estudiar la lección de escuela sabática, los que la estudian, porque no todos la estudian. Y eso es todo, o ver videos, pero no dedican, estoy hablando de algunos, tiempo suficiente para estudiar la Biblia. Y por eso se nota en su espiritualidad. También estudiamos la Biblia para recibir guía y sabiduría. La Biblia tiene consejos para cada aspecto de nuestra vida. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia tiene consejos para cómo ser mejores padres, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa, cómo cuidar de mi salud, cómo manejar el dinero. De hecho, uno de los temas que más maneja la Biblia es el tema del dinero. La Biblia tiene consejos en cuanto a cómo trabajar, cómo servirle, profecía, en fin, historia. Es un libro rico en muchos, muchos aspectos. Encontramos la ciencia de la salvación. Es el libro de los libros que nosotros tenemos. Estudiamos la Biblia también para estar capacitados para toda buena obra, sea secular, pero de manera especial ministerial, espiritual. ¿Quieres tú saber cómo ser exitoso en tu carrera médica, tu carrera como abogado, secretario o agricultor o ama de casa, cocinero? En la Biblia nosotros encontramos los principios que nos ayudan a estar capacitados para toda buena obra. No solamente en la parte práctica, sino, más importante aún, en el carácter. La Biblia también es un libro que nos ayuda a encontrar ánimo, esperanza y gozo. De manera especial en este mundo de tanta dolor y sufrimiento. Para resistir el pecado y a Satanás. Sí, como dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, Esdras, volviendo a lo de Esdras, cuando ellos, junto con Nehemías, se propusieron explicarle las Sagradas Escrituras al pueblo, noten cómo se preparó Esdras, porque esta es la preparación que nosotros necesitamos también tener. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten los 4 pasos en realidad. No subrayé aquí la palabra preparado. Primero, Esdras preparó su corazón antes de incluso abrir las Escrituras, antes de inquirir. Inquirir significa
investigar, escudriñar. No es una lectura superficial, es una lectura de detective. ¿Bien? Esdras preparó su corazón. Luego fue al texto. ¿Y con qué propósito iba él? Para cumplirlo, es decir, para obedecerlo y luego para enseñar. ¿Saben? El mejor maestro es el que vive lo que enseña. A veces queremos saltarnos de la lectura a la enseñanza sin cumplirlo. Yo me he dado cuenta que los sermones que yo predico y las clases que yo enseño, que de manera particular Dios me ha ayudado a obedecer y a cumplir, son las que más tienen impacto, porque se transmiten con más fuerza. El Espíritu Santo está allí para asistir mejor la enseñanza cuando nosotros lo vivimos. Ahora, ¿qué pasa si no preparamos nuestro corazón? Mira lo que le pasó a este rey. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Sí, nosotros vamos a terminar haciendo lo malo. Tú te preguntarás, ¿cómo así? ¿Cómo voy a terminar yo haciendo lo malo leyendo la Biblia? ¿Saben qué? Algunos de los peores crímenes en la historia del cristianismo han sido crímenes que se han basado en una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. La persecución, por ejemplo, de los cristianos, está basada en una mala interpretación de un texto, de una historia, una parábola que Jesús dijo, sobre ir a predicar en los vallados y en los caminos, en donde Jesús dice, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. Eso pues fue interpretado por Agustín, ¿no? Como aquellos que no quieren seguir los dictados de Dios, pues deben ser forzados, deben ser forzados. Muchos crímenes se han cometido por una mala lectura de la palabra de Dios, por no preparar bien nuestro corazón. ¿Cómo intento entonces entender la Biblia? Saben, antes de ir a los métodos, y ya aquí estamos ya terminando, antes de ir a los métodos, esta preparación del corazón es importante. Es el primer paso para estudiar la Biblia. Este es el primer paso, ¿ok? La preparación del corazón. Para eso, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, necesitamos el Espíritu Santo para entender las profecías. Ahora, cuando este texto habla de las profecías, no está refiriéndose solamente al libro de Daniel y Apocalipsis. La profecía de manera amplia, esa palabra, significa todo lo que ha sido revelado por Dios por medio del don profético. Todos los autores de la Biblia tenían el don profético. O sea que toda la Biblia se puede también considerar como una profecía. Entonces el Espíritu Santo, la preparación del corazón, entonces tiene el objetivo de buscar al Espíritu Santo para entender las profecías. Jesús le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y la Biblia en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas es el mismo Espíritu que puede iluminar la mente del estudiante para entender. Es decir, si el Espíritu fue el que inspiró la Biblia, pues ¿a quién debemos acudir para que nos ayude a entender la Biblia? Pues obviamente debemos acudir al Espíritu Santo. Leer la Biblia sin la iluminación del Espíritu Santo es peligroso. ¿Ok? Él es el Espíritu de la verdad. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos muestra las cosas que han de venir de acuerdo a Juan 16:13. Entonces, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? De nuevo, esto no es un estudio exhaustivo, pero quiero dejar estos puntos. Porque no es suficiente yo decir, dame el Espíritu Santo, Señor, al leer tu palabra, cuando estoy viviendo una vida de pecado abierto. Por eso hay unas condiciones para recibir el Espíritu Santo. Ahí están los textos. Arrepintiéndonos y bautizándonos. Experimentar el nuevo nacimiento todos los días. Vivir en obediencia a la palabra de Dios, a la luz que tenemos. ¿Ok? A la luz que tenemos. Amando a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Orando, pidiéndole al Padre por el Espíritu Santo. Queriendo hacer la voluntad de Dios
y dejándonos enseñar de Él. ¿Saben? De estos textos que hay aquí hay uno que quiero leer, que es el Salmo 25:14. Me encanta mucho este pasaje. Noten lo que nos dice el Salmo 25:14. Salmo 25:14 dice la comunión íntima de Jehová. En otras versiones dice el secreto de Jehová. Es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, los secretos que Dios tiene aquí en la palabra de Dios se los va a dar a conocer a los que temen a Dios. Nosotros sabemos que temer a Dios es obedecer sus mandamientos, es vivir una vida de obediencia a su palabra. Otro texto que también quiero leer, Juan 7:17. Cuando yo estudio la Biblia con personas que no son de nuestra fe, suelo yo mostrar este texto porque yo miro a cada uno de ellos con esperanza. En mi mente, mientras yo estoy estudiando, estoy orando y digo, Señor, tú conoces, si esta persona es sincera en su fe, yo sé que tú la vas a dirigir a más luz. Porque mira lo que dice esta promesa. El que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el requisito? Querer hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Saben? Así ustedes no tengan un conocimiento amplio de las Escrituras y ustedes escuchan algo, un sermón, leen algo que ustedes sienten como que, bueno, hay algo que no encaja aquí. Si ustedes no quieren ser engañados, deben tener en su corazón el profundo y sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Ustedes así sabrán si la doctrina es de Dios o si el que enseña habla por su propia cuenta. Miren el error en que cayeron los judíos por fracasar en hacer esta preparación. Deseaba toda la gente es página 183. Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Entonces, examínese antes de abrir la Biblia, ¿cuál es la motivación por la cual voy allí? ¿Con qué propósito voy en el escudriñamiento de la palabra de Dios? Ellen White nos dice, El Camino a Cristo, página 91, es el capítulo sobre las Sagradas Escrituras. Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y esta no será dada. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo de acuerdo a 1 Corintios 2:14. ¿Quién nos da una mente espiritual? Las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente aún lo profundo de Dios. Pablo, con todo su conocimiento que él tenía antes de conocer a Jesús, nos dice en 1 Timoteo 1:13 que hizo muchas cosas por ignorancia, porque no conocía a Jesús. Y voy cerrando con esta cita, Discurso Maestro de Jesucristo, página 74. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Bueno, que ese sea nuestro deseo, que podamos nosotros tener a Jesús, al Espíritu Santo, como el que nos enseñe. Que esta promesa que se encuentra en Juan 14:21 sea cumplida en nosotros, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso esto. Y me manifestaré a él. En Apocalipsis 3:20 dice, cenaré con él. Saben, Daniel, Pablo y Juan, que en la Biblia se conocen como quizá los personajes que tuvieron una comunión muy cercana con Dios. A ellos Dios se les manifestó personalmente y les mostró las cosas profundas de Él. Y esa experiencia también puede ser la experiencia de nosotros. Hablando del Apocalipsis, Benson dice, el Apocalipsis no fue escrito sin lágrimas y sin lágrimas no será entendido. Así que eviten las siguientes actitudes. Ya para terminar,
Evite la actitud del derrotado. ¿Cuál es la actitud? Es el que dice, de todas formas no podré entender nada, así que ¿para qué intentar estudiar la Biblia? Esa es una actitud errónea. Evite la actitud del negativo. ¿Qué dice el negativo? Me gustaría aprender a estudiar mejor la Biblia, pero dudo de que lo que descubra sea bueno o correcto. Evite también la actitud el de corazón cerrado, que dice, no creo todo lo que enseña la Biblia, ¿qué valor puede tener hoy en día? Entonces, ¿para qué estudiarla? Y por último, evite la actitud del perezoso, que dice, supongo que si lo intentara podría entender, pero lo que leo me parece aburrido y difícil. No sé si quiero invertir energía en aprender a estudiar. Bueno, que el Señor nos ayude a entender la palabra de Dios. Vamos a concluir esta primera clase con una oración. Querido Dios y Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hay muchos tesoros allí que esperan que el estudiante diligente los encuentre. Ilumina nuestra mente con tu Santo Espíritu, prepara nuestro corazón en la condición espiritual necesaria para entenderlo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.